¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a ver algo de lo que es la venida del Señor Jesús. Eh, el Señor pues lo explicó muy detalladamente en el capítulo 24 del libro de los Evangelios en San Mateo. Eh, vamos a ver, vamos a leer algo de esa porción porque es importante primero leer lo que viene en la Biblia para poder nosotros dar alguna explicación o algún comentario acerca de él. Vamos a ver en el versículo 4 del mismo capítulo 24 y vamos a leer y dice así, dice, mirad que nadie os engañe. Fíjate, luego empezando el primer versículo, luego el Señor te dice, ten cuidado, ¿no? Que no te vayan a engañar, porque va a haber muchos que te van a querer engañar. Entonces, nosotros tenemos que estar eh, listos, atentos a lo que pasa, quién lo dice, cómo lo dice, porque hay mucha gente que empieza a transgiversar las cosas para darle un tipo sensacionalismo a lo que verdaderamente va a pasar. ¿Por qué? Para decir, ay, no, este sí sabe, este sí conoce, este, mira, nos está explicando otras cosas que sí, que no son, que sí son y que, etcétera, etcétera, y que creas en esa persona. Pero realmente lo que nosotros debemos de hacer es estar atentos, quietos, orando, pidiéndole al Señor que seamos uno de esos que va Él a arrebatar. Vamos a seguir leyendo. Dice en el número 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Dice, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mucha gente va a estar diciendo que Él es el Mesías, que vino, que ya está aquí, que etcétera, etcétera, que vayan a verlo, que está haciendo milagros, que porque Él es el bueno, etcétera, etcétera. No es así. Cristo va a venir de repente por su pueblo y se lo va a llevar. Mucha gente dice, hay algunos que dicen en las redes sociales inclusive que dicen, no va a haber no va a haber un arrebatamiento y luego después va a venir el Señor. Mira, el Señor, o sea, están diciendo que toda la gente, inclusive la iglesia, va a pasar por la gran tribulación. No, no va a ser así. O sea, no es que un papa haya puesto eso pues para que la gente se sintiera mejor o con esperanza. El Señor ha sido muy claro durante todo el proceso de la Biblia o todas las escrituras. Nomás voy a poner este ejemplo para que más o menos comprendamos de qué se trata. Nosotros estamos creyendo que Dios nos va a sacar, nos va a llevar a la iglesia, porque así lo dice. La gente, mucha gente cree, o algunos creen, que no va a ser así y que va a pasar la iglesia la gran tribulación. No va a ser así. O sea, el Señor va a sacar a su iglesia primero, a los que verdaderamente han sido fieles con Él y creen en Él. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho otras veces. Cuando estaba Noé, sacó a su pueblo, era Noé y su familia, y luego entonces vino el diluvio y se ahogaron todos los demás. Entonces, Él sacó primero a su pueblo y luego después pasó lo que iba a pasar. Cuando estaba lo de Abraham, cuando estaba lo de Sodoma y Gomorra, también hizo lo mismo. Fueron los ángeles y sacaron a los justos, que era Lot y su familia, y luego después destruyó Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios va a hacer lo mismo. Dios va a sacar primero a su pueblo y luego entonces viene la gran tribulación. Que va a haber gente
que era cristiana y que creían a medias o, o eran medios cristianos o simpatizantes con los cristianos y que se van a quedar en la gran tribulación, sí, sí lo va a ver. Y esa gente, cuando vean que existe o que pasa lo del arrebatamiento, entonces esas gentes van a creer verdaderamente de que sí era cierto todo lo que decía la escritura. Y ellos van a ser uno de los que van a defender el cristianismo cuando esté la gran tribulación. Y van a ser muchos de ellos muertos y degollados, etcétera, y entregados a las autoridades, como lo vamos a leer ahorita. En el nombre de Jesús, sabemos que eso va a pasar. Y nadie sabe quién se va a quedar y quién no se va a quedar. Solo Dios sabe quién se va a quedar y no se va a quedar. Si a mí me tocara irme, bienvenido, yo estoy feliz de irme. Y si me tocara quedarme, es porque algo voy a enseñar a la gente que se queda. Si no, entonces no tendría caso que yo me quedara. Entonces, depende del Señor todo esto. No depende de nosotros, ni quién se va a ir, ni quién no se va a ir, ni quién se va, quién va a ser muerto y quién no va a ser muerto, y cómo vas a morir y todo. Eso depende del Señor, no de nosotros. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, y oirás de guerras y rumores de guerras. Eso es lo que está pasando ahorita. Ya está pasando esas cosas. ¿Qué guerras? ¿Qué rumores de guerras? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué lo que está pasando? Mirad que no os turbéis, o sea, no te entristezcas, no te pongas mal, no estés, porque si ganó un presidente, porque si ganó el otro. O sea, eso va a pasar porque Dios así quiere que pase las cosas. Porque Él tiene un plan para todos nosotros, para todos, no nada más para uno, para todos tiene un plan. Y, y bueno, nosotros lo único que debemos de hacer es seguir las, las, las enseñanzas del Señor para que podamos ah, cumplir ese plan que tiene Dios para nosotros. Porque dice, es necesario, dice, y estarán guerras y guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahorita apenas está empezando las cosas. No está ya lo que está diciendo aquí. Está más o menos empezando. Una de las pestes que puedes decir, pues fue el COVID. Eso pasó y pues afectó a todo el mundo. Dice, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué quiere decir principio de dolores? Un parto de una mujer empieza con poco a poquito más y más y más frecuente y más intenso. Obviamente nosotros no sabemos porque somos hombres, pero las mujeres sí lo saben. Entonces, principio de dolores quiere decir que apenas va a empezar la labor de parto. Entonces, la labor de parto obviamente es poco a poco más intenso, más intenso, más intenso. Entonces, eso es lo que va a seguir pasando. Va a ser cada vez más intenso, más intenso, más intenso, más intenso. Más rumores de guerra, más guerras, más terremotos, más cosas que van a estar pasando, más pestes, más de todo, hasta que ya sea un punto donde antes de que empiece la gran tribulación y se manifieste la persona que va a ser el anticristo, que está tanto nombrado en este mundo, que hay muchos anticristos, no nomás hay uno. O sea, ahorita ya lo hay muchos, inclusive en la, en la carta de primera de Juan, ahí dice que el anticristo ya está aquí. ¿Y por qué dice que ya está aquí? Porque todos los que no creen son anticristos. Esa es la verdad. Si tú eres una persona que no cree en Jesús, pues eres un anticristo. Lo que debes de hacer es volverte cristiano, a favor de Cristo. Entonces vamos a seguir leyendo, porque más o menos es rapidito, me estoy comiendo el tiempo y bueno, hay que seguirle. Entonces, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre los mismos gentes que son creyentes, hay unos que son menos creyentes y esos te van a entregar a las autoridades. Perdón. Eh, y por haberse multiplicado la maldad, porque la maldad se está multiplicando, ¿no te has fijado que del 2000 para acá se ha estado multiplicando la maldad? Cada vez son más. Y es más, ya a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. A las personas que son, que no son o no se consideran de otro sexo que no lo son y dicen que lo estamos atacando, que no es así. Lo que queremos es que se conviertan al Señor Jesús para que se les quite ese ah, aconsejamiento chueco que tienen de parte de Satanás. Y eso es lo que verdaderamente pasa. Y bueno, cada quien su vida, pero acuérdense que va a venir un día el Señor Jesús y el Señor Jesús no va a andar con miramientos como vino la primera vez, que trataba de salvar a la gente. Ahora no va a venir así. Ahora va a venir y va a separar a la gente que es de Él y la que no es de Él. Y dice, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, fíjense que dice que no todos van a ser salvos, sino que el que persevere, el que sea verdaderamente, que no le importe lo que le vaya a pasar y va a seguir diciendo que él es de Jesús. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy en una gran tribulación o está en la gran tribulación y me preguntan, ¿eres de Jesús? Y si me dices que soy de Jesús, o sea, si yo confieso que soy de Jesús, me van a matar. Algunos no lo van a confesar. Entonces, tienes que estar firme en tus convicciones. Tienes que estar firme en lo que tú crees. Hay gente que no va a estar firme. Va a decir, no, no, mejor prefiero morir, no prefiero vivir. Pero acuérdense de lo que dice la Biblia, que el que ama su vida la perderá. Y el que no la ama, o sea, el que no le importa, ese vivirá, ese la salvará. Entonces, la vida de aquí es, se puede decir, un tiempo relativo, un tiempo definido, no por mí ni por ti, sino por Dios. Y luego ya la eternidad, que es con Dios. Entonces, a mí me importa más y a Dios le importa más la eternidad que vamos a estar con Él, que es lo que está definido corto aquí en este mundo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, todo el mundo sabrá del evangelio. Eso todavía no pasa. Hay algunas partes todavía que no entienden o que no han conocido al Señor Jesús. Esto se va a divulgar por medio a lo mejor de las redes, por medio del internet, por medio de lo que tú quieras y gustes, pero se va a divulgar en todo el mundo. Y por medio de la gente que está hablando al Señor, del Señor aparte, o sea, a la gente, ya sea físicamente o por medios electrónicos. Y se van a dar cuenta, dependiendo pues, del idioma que maneje cada nación, de que se van a dar cuenta y ahorita, aparte de eso, ya hay en el internet, ya hay forma de cómo traducir los mensajes al idioma que tú estás hablando. Entonces, fácilmente, pues, si están viendo un mensaje como este que estamos viendo ahorita, o que tú estás viendo, lo puedes traducir a cualquiera de los idiomas y te lo va a traducir. Entonces, precisamente por eso,
la gente va a empezar a escuchar, a oír, a ver y a entender, a oír que el Evangelio, a oír de Jesús, y se va a empezar a divulgar en todo el mundo. ¿Por qué? Pues unos les empiezan a decir, oye, fíjate que oye este mensaje, o ve esto, o ve el otro, etcétera, mira lo que dicen de un Salvador, de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, después de eso ya va a venir el fin. Entonces, no va a ser antes de eso. Ni todas esas cosas que estamos hablando, no va a pasar el fin antes de eso. Entonces, ahorita no es. Tiene que venir todo, tiene que pasar todas esas cosas para que pueda venir el Señor Jesús. O sea, ya está más o menos, no te va a decir cuándo, porque no sabemos cuándo, solamente el Padre sabe cuándo. Y entonces, pero cuando pase todas las cosas que tienen que pasar, entonces va a venir Jesús. Dice más adelante hasta el Salmo y será predicado. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que se habló en el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué quiere decir esto de invierno o día de reposo? Que no estés orando, que no estés atento al Señor Jesús, que no estés en armonía con el Señor Jesús, con sus enseñanzas, con con sus mandamientos. O sea, que dejes de orar, que dejes de tener comunión con el Señor. Eso quiere decir que estás de noche, que no estás haciendo las cosas, que estás en invierno, o sea, no estás en... La primavera es cuando está el fuego, cuando está lo calientito, que empiezan a florecer las plantas, etcétera, etcétera. Entonces empieza a venirse todo bonito, empiezas a sentir muchas cosas que debe ser, y eso apenas con el Señor Jesucristo, pegado a Él. Pues sigue mucho, pero no creo que voy a leer todo. Dice, orad pues que vuestra vida no sea en reposo, en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se levantará, ahí se juntarán las águilas. El cuerpo se va a quedar aquí. Dios nos ha prometido y nos ha dicho a todos, no nomás a unos, que Él nos va a dar un cuerpo diferente. No es el que tengo yo ahorita, el que nos va a dar. Tanto para los que se van al cielo como los que se van al infierno, no va a ser el mismo cuerpo que tengamos ahorita. Es un cuerpo, se puede decir, indestructible, o sea, es que no, glorificado, las palabras. Y ese cuerpo, pues es perfecto. Si tú vieras a Jesús ahorita, donde Él está, tú lo vas a ver en una perfección que no nadie lo puede tener, porque Él es perfecto.
A nosotros nos va a dar un cuerpo que es indestructible y glorificado. No va a ser como Él, porque Él es perfecto. Él siempre va a ser perfecto. Pero va a ser algo parecido a lo que Él tiene. No podría yo explicarles cómo va a ser exactamente. Tendrían que vivirlo ustedes mismos. Pero no se crean mucho de las cosas que mucha gente habla. Hay gente que está hablando o sea, ahorita lo que estamos viendo, la iglesia va a ser arrebatada. O sea, Jesús te está diciendo que Él va a venir por ti y va a venir por mí. La gente cree, hay gente que son muy sensacionalistas y empiezan a hacer ah, eh, cosas o decir cosas que no son. Y, y nosotros debemos de creer realmente lo que Dios quiere que nosotros creamos. Inclusive las religiones, hay muchas religiones donde te hablan de otras cosas que no vienen al caso. Mira, voy a poner un ejemplo, es como los mormones. Los mormones dicen que Jesús vino a América a predicar después y que entonces le enseñó al profeta que ellos conocen y que él les dio la Biblia que ellos tienen. Jesús no vino después. Y déjame decirte por qué. Te voy a decir específicamente por qué. Jesús, antes de irse, le dio un encomendamiento a los apóstoles y les dijo, predicar en todo el mundo, en Judea, en Jerusalén y en todo el mundo, y hacer discípulos a las naciones. ¿Para qué les dijo eso si él iba a venir después? O sea, no tiene sentido. No tiene un sentido lógico. Si él fuera a venir después, no les hubiera dicho predicar en todo el mundo. No se apuren, yo voy a venir después a predicarles y decirles allá en América, etcétera, etcétera, en otra parte donde ustedes no conocen. Pero no lo hizo. Él les dijo, predicar en todo el mundo y hacer discípulos de las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, son cosas que se contraponen con la Biblia y con la palabra de Dios y con lo que Dios nos enseñó y con lo que Jesús nos enseñó a todos. Entonces, él no va a venir, no vino a América como dicen la iglesia de los mormones o de los santos de los últimos tiempos, como ellos les dicen ahora. Entonces, él no vino después a enseñarle a alguien otra Biblia, que no es esta, la que siempre hemos tenido y la que se formó con las mismas gentes que estaban en la iglesia y estuvieron haciendo consenso de todas las palabras y de todos los libros y de todas las cosas que estaban escritas y viendo cuáles decían más o menos las mismas cosas para ponerlo en la Biblia. No hay, no hubo otra visita de Jesús, ni de niño, ni de nada, ni otra vez nació, ni nada, ni vino de grande, ni nada. Ahí dice que va a venir, pero aquí dice que no ha venido. O sea, te dice que el mismo Jesús te dice, voy a venir, pero no te dice que voy a venir y luego voy a venir otra vez y otra vez y otra vez. O sea, no, él viene una vez. El arrebatamiento va a ser arrebatamiento, pero no llega. Cuando se lleva a la iglesia, no va a llegar al mundo, él no va a venir. O sea, él desde los cielos va a llamar a la gente. O sea, vas a estar en la cama y de repente va a desaparecer la persona. Y cuando desaparezca ya va a estar con el Señor. Es un arrebatamiento. Es como dice ahí que viene el ladrón en la noche. O sea, en la noche, ¿sabes quién ve al ladrón? Nadie, es un ladrón. No viene, no, nadie lo va a ver. Entonces, hay que ver las palabras como las dice el Señor. O sea, él dice como ladrón en la noche. El ladrón en la noche nadie lo ve, está escondido. No lo vas a ver. No lo va a ver el mundo. En otras palabras. Lo va a ver cuando ya verdaderamente venga con sus ángeles
y haga una separación y va a levantar a los que estaban muertos y a los que están vivos, que son todavía gente que no creía verdaderamente en Cristo, que nomás eran a la mitad o unas cosas sí y otras no. Y luego entonces cuando Él venga, perdón, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, entonces esas personas van a creer. Y por eso dice, voy a venir por los que están vivos también. Porque van a ser gente que ya creyó verdaderamente en Jesús y se transformó en una persona verdaderamente creyente otra vez. Verdaderamente creyente como debería haber sido desde el principio. Pero tuvo que ver algo sobrenatural para que verdaderamente creyera. ¿Y qué fue eso? El arrebatamiento, la desaparición de la gente en el mundo. Y que la gente que no cree en Jesús, ¿sabes qué va a decir? Fueron los ovnis. Ellos se los llevaron. No se los llevó nadie. El que se los llevó fue Jesús. Fue Dios el que sacó a su pueblo antes de que empiece la gran tribulación. Como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Noé, igualito. Siempre hace lo mismo. Siempre ha hecho lo mismo, Señor. Y lo va a volver a hacer. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias, porque tú siempre nos enseñas de acuerdo a tu palabra en la Biblia, la que tú nos dejaste, la única que existe, la única que hay, que no hay otras Biblias. Si nos dicen que hay otras Biblias es porque nos quieren engañar. Si dicen otras palabras diferentes a las que están escritas aquí, es que nos quieren engañar. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener discernimiento y que nos avises con tu Santo Espíritu, porque dice que el Santo Espíritu, tu Santo Espíritu, nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, que eso quiere decir que tú nos vas a enseñar todas las cosas y que nos vas a hacer entender que las cosas están mal o están bien. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque enseñarnos y dirigirnos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez.